Bienvenidos una vez más a la serie que hemos denominado Siguiendo a Jesús en el Evangelio de Marcos. Este lunes concluiremos la porción de la Escritura del Evangelio de Marcos, donde el Señor Jesús enfrenta una situación de un niño, un adolescente que se encuentra endemoniado. Esto es posterior al evento de la transfiguración. Cuando ellos bajaron inmediatamente después del monte, se encuentran con esta situación que ya pues hemos leído y hemos visto algunos detalles en los estudios anteriores. Hoy vamos a la parte final, pero quizás para eso vamos a leer toda la porción para que podamos entenderla. Así que vamos a leer todo el texto del versículo 14 al 29 para que podamos encontrarle sentido a todo lo que está sucediendo. Así que si usted tiene una Biblia por ahí a la mano, tómela, busque el capítulo 9 y del versículo 14 leeremos hasta el versículo 29 del Evangelio de Marcos. Así que dice así la palabra: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes. Y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Bueno, ya hemos visto el contexto de esto que está sucediendo, y vemos pues en la última parte que es evidente la angustia del padre, que también a la vez manifiesta sus dudas. Con mucha honestidad expresa su fe, pero también reconoce su flaqueza. Como comentamos el lunes anterior, es una escena dramática y conmovedora. La lucha que hay en el corazón de este hombre entre la fe y la incredulidad. Una lucha que también tenemos nosotros hoy en día. La enfrentamos en diferentes situaciones con diferentes escenarios.
pero sí que los pasamos. Lo interesante de aquí es que el hombre reconoce con mucha honestidad su falta de fe o su poca fe. ¿Vea? Y de lo cual él pide también fortaleza. Y es cuando el Señor se encarga de robustecerla y de hacerla crecer. De esto, pues, se aprende también que la forma correcta de enfrentar nuestra incredulidad es yendo directamente a Jesús. No hay otra fuente, no hay otro lugar, no hay otro asidero donde podamos ir y fortalecer nuestra fe. No hay terapias, no hay no hay doctrinas, no hay prácticas, vean, ni limpias que puedan llevarnos y fortalecer nuestra fe, sino llevarla a Jesús. Así que es ahí precisamente donde llevamos también nuestros pecados y nuestras debilidades. Es decir, Jesús carga con todo. Entonces vemos que Jesús reprende al espíritu inmundo y le manda, sal de él y no entres más en él. Vemos pues que Jesús hablaba con el Padre, mientras que la multitud empezó a agolparse, a juntarse, curiosos, rápidamente, en torno al evento, con el fin de ver qué pasaba. Como ya hemos visto en otras ocasiones, Jesús no le gustaba mucho esto. Él huía de toda espectacularidad. Así que aceleró un poco la curación del muchacho, digámoslo así. Y aunque el espíritu maligno que tenía era realmente poderoso, como más adelante lo indica Jesús, a pesar de que no quería soltarlo, sin embargo, no pudo resistir el poder del Señor, ese poder divino, que no solamente le mandó a salir del muchacho, sino que también le prohibió volver a entrar. Así que al salir, el espíritu le hizo al muchacho todo el daño que pudo, dejándolo tirado en el suelo como muerto, dice, porque algunos decían que estaba muerto. Pero el Señor, vea usted, el Señor en un gesto realmente hermoso, qué bonito esto, le toma de la mano, dice, y lo restaura plenamente, dándole vida, reavivando, ¿verdad? Devolviéndole las fuerzas, levantándolo. Vemos una intervención de Jesús en este episodio con un final feliz. Hasta ahí todo estaba bien. Pero el texto no termina ahí. El texto continúa. Y esto es quizás lo más interesante que podemos aprender en todo esto, porque Jesús estaba interesado en ese grupo pequeño. Insistimos en el grupo pequeño, el grupo de discípulos. Y había algo pendiente que tratar, había un tema pendiente. Y esto dice ahí la palabra que cuando ellos entraron en casa, los discípulos por aparte, toman a Jesús, ¿verdad? Y esto hay que verlo con algún detenimiento. Los discípulos que habían permanecido todo el tiempo observando cómo el Señor trataba este caso en el que ellos habían fracasado, porque era un fracaso. Cuando pudieron estar a solas le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Me imagino que habrán discutido entre ellos. Me imagino que habrán salido aquellas ideas o aquellos recuerdos que están plasmados en el capítulo 3, ¿verdad? En aquella ocasión cuando Jesús les había enviado a ellos solos y cómo habían echado a muchos espíritus inmundos.
¿verdad? Y no, todo les había ido bien, no habían pasado un hecho vergonzoso como este. ¿Qué es lo que había fallado en esta ocasión? El Señor ya había contestado la pregunta. El Señor realmente cuando dice, oh generación incrédula, ahí iba para todos. Iba para la población en general, iba para los escribas que andaban buscando a Jesús para ver en qué caían, que andaban hostigando a los discípulos también para restarle credibilidad al ministerio del Señor, y también al mismo Padre, ¿verdad? Pero en este caso vemos el caso de los discípulos. Y esta expresión, oh generación incrédula, también los lleva, también están incluidos los discípulos. Y también estamos incluidos usted y yo. La falta de fe era la causa de su fracaso. Y esa es la causa de nuestro fracaso en nuestra actualidad. Cuando fracasamos, cuando pedimos mal, cuando las cosas no salen como nosotros las deseamos, hay un fracaso. El Señor ya lo había dicho al padre del muchacho cuando le dice, mira, al que cree todo le es posible. El problema de los discípulos era que si bien habían llegado a entender quién era Jesús y lo habían reconocido como el Cristo, recordarán, allá en Marcos capítulo 8, sin embargo no aceptaban que Él tuviera que morir en una cruz. Y esta es una actitud opuesta a la voluntad de Dios. Es un rechazo a la voluntad de Dios. Esto les estaba llevando a actuar al margen de su poder. En esas circunstancias no era de extrañar la derrota que acababan de sufrir. Y les dice, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. El Señor también les explicó en esta frase que había diferentes géneros de demonios, lo cual no vamos a profundizar. No es algo que yo maneje o que yo haya estudiado, pero algunos, según esta palabra, según el texto, algunos son más poderosos y malignos que otros. Por sus indicaciones parece que este era uno de la peor clase. En estos casos se necesita de mayor conexión espiritual. Siempre se necesita de mayor conexión o de una buena conexión con el Señor para que su obra se realice. El problema fundamental de los discípulos es que habían ido a enfrentarse con las fuerzas del enemigo sin estar revestidos de toda la armadura de Dios. Varias cosas habían descuidado. Primeramente, como ya se ha indicado, les faltaba fe. Pero también dice oración y ayuno, es decir, no estaban preparados espiritualmente. Es por medio de estas cosas que entramos en comunión con Dios y en dependencia de Él, lo que se traduce en poder para el servicio en todo, queridos hermanos. Desde cuidar a un bebé en sala cuna hasta enseñar en un aula o predicar en la iglesia. Sea lo que hagamos, no podemos confiarnos en la experiencia que tenemos ministerialmente. Siempre debemos pasar más tiempo en comunión y en oración que en el tiempo que vamos a enseñar. Por lo que es muy probable que los discípulos confiaron en sus éxitos del pasado, creyendo que iban a repetirse automáticamente y como consecuencia no recurrieron al Señor. Pero todos sabemos que espiritualmente hablando no se puede vivir de éxitos pasados. Y ellos habían recibido el poder y la autoridad de Dios,
pero necesitaban siempre de la oración para mantenerlo. Sin ella, cualquier don que hayamos recibido se seca y acaba por morir. Mantengámonos, hermanos, hagamos bueno, la verdad que no les motivo yo a hacer ese ejercicio, pero si somos servidores y pasamos 1, 2, 3, 4, una semana, 2 semanas sin ir a la palabra, sin tener un tiempo devocional, sin ir a la oración, como hemos dicho, cualquier don que hayamos recibido se va a secar y acaba por ir decayendo hasta morir. En este caso, ellos habían comenzado a creer que podían llevar a cabo todas esas obras poderosas por sí mismos, sin mantenerse en contacto con Dios y su poder. Así que su fracaso fue la forma dolorosa en la que el Señor les tuvo que enseñar la importancia de la fe, de la oración y del ayuno. En este caso, hermano, todos debemos aprender también de esta importante lección. Todo intento de servicio al Señor sin tener una comunión constante con Él acabará siendo estéril y vano. Concluiré pues en esta ocasión estos 3 estudios con este pasaje de Juan 15:5, cuando Jesús me dice estas palabras. Recordemos las palabras de Jesús y guardémoslas en nuestros corazones, en nuestra mente. Él dice: yo soy la vid. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos. Mucho fruto. ¿Por qué? Ahí está la razón. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Querido hermano, querida hermana, que me ha venido escuchando por este tiempo atrás. Al ir a la palabra nos damos cuenta que el Señor está más interesado en nosotros que en lo que hacemos. Y Él está interesado en también tomarnos en cuenta en la obra, pero debemos de estar conectados con Él. No podemos hacer nada desconectados. Mi deseo es que sigamos sirviendo, que sigamos dando fruto, conectados con el Señor, espiritualmente fuertes, vigorosos, con una fe, aunque sea pequeña. Será el Señor el que se encargue de robustecerla y de hacerla crecer. Que el Señor le bendiga y que tenga una muy buena semana. Si va a descansar, pues merecido se lo tiene. Nos escuchamos el próximo lunes, si el Señor nos lo permite.